Buenas noches, mi nombre es Francisco Javier Álvarez, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Estoy cursando la materia de Legislación Educativa, de la cual es la encargada la doctora Laura Oscos, en la cual se nos pide hacer una entrevista sobre el ordenamiento jurídico en Colombia, para lo cual nos acompaña uno de los profesores de la institución educativa Santa Águeda del municipio de Palestina. Bueno, como docentes tenemos la obligación de conocer sobre las leyes que rigen sobre esta para así poder llevar a cabo el proceso educativo acorde a las necesidades de los estudiantes y a la legislación que haya vigente, la cual es variante cada día porque bien entendemos que hay circulares, decretos, los cuales se modifican día a día. Iniciamos con la primera pregunta para el profesor, pero primero pues quiero que se presente. Buenas noches, John. Buenas noches, mi nombre es John Alberto Ramírez Torres, soy docente en básica secundaria y área de matemáticas, ¿cierto? Y dispuesto pues a desarrollar la entrevista para este ejercicio doctoral. Bueno, John, ¿conoce sobre los tratados internacionales relacionados con la educación? Pues sí, digamos que los tratados hay varios frente a materia educativa, pero digamos que hay dos categorías frente a ese tema. Una categoría son los tratados vinculantes y los otros son los no vinculantes. Los tratados vinculantes son de estricto cumplimiento, es decir, si el país decide firmar esos acuerdos, toda la legislación y toda la política educativa debe estar en el marco cumplimiento de esos acuerdos. Como está, hay acuerdos desde el año 1946 hasta el después del año 2000, ¿cierto? Es una serie pues, de tratados. Y los tratados no vinculantes son aquellos que no son de obligatorio cumplimiento, pero que, digamos, esa materia de sugerencias. Pero hoy en día la realidad hace que, por ejemplo, nuestro país, Colombia, ingresó a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, y esta organización, digamos, tiene una política económica de materia educativa, que es una política de carácter neoliberal, ¿cierto?, donde el sector privado entra a ser parte de esta lógica, digamos a grosso modo. Porque en la revista escrita, en la entrevista escrita y en el audio, pues está estipulado muy claramente los tipos de acuerdos que son, ¿cierto? El año y los tipos de acuerdos que son, digamos, reconoce el derecho de los niños, reconoce los tratados a la educación física, la educación y deporte, digamos, a la diversidad sexual, una serie de tratados que son voluminosos, digamos, pero esas son las categorías de este ejercicio. Gracias, John. ¿Qué importancia tiene realizar este tipo de tratados con otros países en el campo pues, educativo? El principal objetivo de los tratados es incrementar y desarrollar las estrategias para tener una calidad académica, ¿cierto?, de los diferentes países. Pues cada país tiene un contexto diferente, unas políticas, digamos, disímiles. Pues de los tratados es tratar de homogeneizar y estandarizar, digamos, unos objetivos comunes, como es la calidad académica, como es la inclusión de los diversos estudiantes al sistema educativo, mejorar el acceso de carácter universal, digamos que es la ventaja de los diferentes tratados. Bien. ¿Es conocedor sobre las normas planteadas en la Constitución Política sobre la educación? Pues en Colombia, en nuestro país, digamos, hace más de 20 años, exactamente en el año 1924, se promulgó la Ley General de Educación, que es la Ley 115. Es la ley marco que desarrolla, digamos, todos los niveles educativos para el país. Ya después hay una serie pues, de decretos, como usted decía en la introducción, una serie de resoluciones que han venido, digamos, materializando ciertos puntos. Pero la ley 115 aún está vigente en Colombia, digamos, que plantea la autonomía académica, la libertad de cátedra, una serie de recomendaciones que está el acceso a los diferentes niveles de formación. Pero ese es nuestro marco legal, la ley 115 del año 1994. Bien, John, entonces tenemos que la ley 115 es la base de la educación en Colombia. ¿Cuáles son los aspectos positivos y los negativos que usted respecto a este sistema o a esta ley? Pues la ley lo que plantea, digamos, son los niveles de educación, quiénes tienen acceso, las fuentes de financiación. La ley plantea las distintas áreas del conocimiento, unas áreas obligatorias, otras no obligatorias. Se plantea la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, digamos que es como el marco general. Pero lo negativo no es tanto en la ley, sino en la Constitución, porque la Constitución de Colombia, que es del año 1991, ya la educación no es un derecho, sino que es un servicio de carácter público. La diferencia de derecho y servicio es que el derecho es de obligatorio cumplimiento del Estado para con todos sus ciudadanos.
pero la palabra servicio es para las personas que puedan acceder a él, sino que es servicio público, ¿cierto? Digamos, si el Estado bien se ha priorizado o ha enfocado que sea un derecho, pero legalmente es un servicio. Digamos que esa es la principal diferencia. Muchas gracias, John. ¿Reconoce las leyes o algunas de las existentes en Colombia respecto a la educación? Sí, digamos, el marco normativo del sector educativo colombiano es muy voluminoso, tanto así que tanta ley, tanto que salió, y en el 2015 se compendia en el decreto 1715 del 2015, que tiene todo lo reglamentado en el sector educativo. Tiene estatuto docente, tiene formación universitaria, tiene los procesos disciplinarios, o sea, tiene una serie de categorías. Y ella recuerda la ley 115 de educación, las áreas básicas y necesarias del aprendizaje que se refiere. John, ¿estas leyes para usted cómo benefician o cómo desfavorecen el proceso educativo en las instituciones o para con los estudiantes? Desde mi punto de vista, yo creo que es más bien el segundo criterio, desfavorizan. Es decir, que estamos en un proceso de que la educación pública está inmersa en un proceso de mercantilización. ¿Qué es mercantilización? Que cada vez el sector privado entra a ser parte del sector educativo desde el punto de vista del negocio. Sí, en Colombia tenemos colegios de concesión. ¿Qué es un colegio en concesión? Es que el Estado colombiano pone la infraestructura física, le entrega un presupuesto a un actor privado que es el que hace la gestión del centro educativo. Y esa gestión incluye, digamos, el pago a los docentes. De cierta manera están convirtiendo la educación en Colombia en una empresa, un negocio, digámoslo así. Exacto. Está en la figura de las alianzas públicos-privadas, pero está el negocio de la bibliografía, está el negocio de las TICs, está el negocio de los... Es una gran... La educación mueve muchos números económicos. Y fuera de eso tiene una característica ideológica, que la formación que busca el sector privado es una formación en el marco solamente de formar personas aptas para hacer un trabajo, sea transformando la materia o sea para hacer un servicio, más no tiene una formación crítica, que es un modelo diferente de sociedad, lo que pueda contribuir a mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano. Bien, John, ¿usted está de acuerdo con los decretos que se expiden sobre educación, teniendo en cuenta que estos se expiden a diario, como nosotros lo vemos en las secretarías de educación, en la página, constantemente están colgando circulares, decretos? Sí, es decir, hace más de 5 años, por año, en un promedio, 2 o 3 decretos que cambian, digamos, las condiciones, incluso laborales del maestro, ¿cierto? Incluso vemos cómo en el año 2017 salió un decreto de convalidación de títulos extranjeros, pero este año una nueva resolución, ¿cierto? Que cambia el panorama, como a manera de ejemplo. Pues como todo, el 100% no es malo, ni el 100% es positivo, pero yo me atrevería a decir que hay que hacer una lectura crítica porque yo creo que el gran contenido de estas leyes está enmarcado en la lógica neoliberal, ¿cierto? De cómo se flexibiliza el trabajo docente, eso en cuanto al estatuto, pero cada vez cómo se materializa la educación neoliberal, esa educación individualista, competitiva, que cada quien haga lo suyo sin importar, digamos, su contexto. Mirando esa situación, ¿cómo considera usted que es la relación de comunicación entre la Secretaría de Educación y los docentes adscritos a esta? Pues a nosotros nos compete la Secretaría de Educación de Caldas. Esta secretaría implementa un sistema de calidad, ¿cierto? Este va a ser reflejado en que la comunicación, digamos, sí es, en nuestro caso creo que es positiva. Contamos con distintas plataformas tecnológicas para hacer intercomunicación y son muy ágiles en dar respuesta, ¿cierto? Constantemente nutren la página web de la información, ya digamos nuestro asociador docente está al tanto de las noticias, boletines, resoluciones, pero digamos que son muy ágiles en cuanto a la emanación de la información. Estos reglamentos, la legislación, todos los decretos, pues lo que hace parte de la legislación educativa, interfieren en el proceso pedagógico. En lo pedagógico interfería en el punto de vista del componente o el currículo oculto, que así se denomina, ¿no? El componente ideológico. Pero el resto no, yo creo que facilita, es decir, todas las políticas, por ejemplo, van encaminadas a un tipo de calidad académica. Por ejemplo, todas las orientaciones didácticas pedagógicas en nuestro país van orientadas a responder dos tipos de pruebas.
las pruebas nacionales, ¿cierto? Que son las pruebas a ver que miden supuestamente la calidad. ¿Por qué digo supuestamente? Porque hay muchas formas de determinar cómo se mide la calidad educativa. De evaluar De evaluar, ¿cierto? Porque yo puedo tener en el aula un chico que le haya muy bien en las pruebas, pero que su comportamiento con sus compañeros o su entorno social pues, puede ser negativo, es conflictivo, genera problemas, tiene, digamos, problemas de adaptación con su comunidad. Pero para el Estado es un buen estudiante porque su puntaje fue adecuado. Igual pasa con las pruebas PISA de carácter internacional, ¿cierto? Midan un conocimiento, pues midan, digamos, el resto de competencias o habilidades de carácter social. Bueno, John, ¿cómo podría direccionarse la práctica pedagógica a través de toda esta normatividad, lo anterior expuesto, que es decir, los tratados internacionales, la constitución política, las leyes, decretos, acuerdos? Estas políticas, o al menos lo que vemos en Colombia, es que una práctica de estandarizar procesos. O sea, hay un programa que ha traído también beneficios, que el programa se llama el programa Todos Aprender, ¿cierto? Que son maestros que le ayudan a sus semejantes, a sus pares, en cuanto a didáctica del área de las matemáticas, del lenguaje, ¿cierto? Digamos que se ha notado un cambio en cuanto a las pruebas a ver, pero de fondo hay una estandarización del proceso educativo. Entonces yo creo que la alternativa debe ser que haya diversidad de cuanto modelo pedagógico exista. O sea, al maestro no se le puede inducir solamente a un tipo de pedagogía, a un solo tipo de didáctica. El maestro, considero, debe tener una variedad de herramientas de escuelas filosóficas y epistemológicas que apliquen el aula, o sea, no solamente a uno. Bueno, John, muchas gracias. Para concluir, acorde a sus respuestas, yo considero que, según su pensamiento, las normas que hay y todos los tratados que hay tienen puntos positivos, pero también tienen unos puntos que hay que mejorar. Y que la educación en Colombia no debería de buscar ser una empresa, sino no más de formar personas. Y lo estamos mirando, es como un proceso de que va a llegar a ser privatizado, porque va a ser, es una empresa y no sería como educar personas, sino como sacar productos. Es lo que yo percibo de lo que usted me quiere decir. Cuando me habla de la mercantilización, ¿cierto? Aparte de eso, los programas que usted menciona, como el PTA, lo de las TIC, son buenos para la educación si se les da un buen uso y si las normas que se expiden, por decirlo así, a diario, se cumplen a cabalidad. Porque también veo que a veces quedan cortos los procesos con el cambio de planta de docentes, con el traslado de docentes, los docentes que son provisionales. Sí. Entonces llegan y dejan los procesos hasta ahí, y ahí es donde se pierde el proceso educativo y no hay garantías para una educación de calidad. Sí, porque los procesos educativos creería yo que son más de mediano y de largo plazo que de corto. Porque eso es un proceso de corto plazo, pues es un resultado inmediato, que no va a tener una secuencia. Sería caer a un activismo. Exacto. Otra de las conclusiones que yo saco allí cuando se habla del modelo pedagógico, que lo tocaba usted, un docente no se puede casar, digámoslo así, con un solo modelo pedagógico, sino que tiene que apoyarse en varios para lograr pues la práctica educativa que sea exitosa. Sin embargo, en las instituciones educativas de Colombia hay un modelo pedagógico establecido. Entonces ahí me queda como la duda de si es viable o si es factible tener ese modelo pedagógico para direccionarse o no. Los modelos pedagógicos deben responder a una necesidad del contexto, ¿cierto? Si bien existe un modelo, nosotros aún en el aula tenemos una libertad didáctica, ¿cierto? Y la experiencia misma, la dinámica de la clase hace que sea intuitivamente o sea producto de la experiencia que uno aplique de muchos modelos a la vez. Hay momentos que uno es más conductista que otros, hay momentos que uno progresa el constructivismo, ¿cierto? Hay momentos, bueno, ya las nuevas tendencias de acuerdo al estilo de aprendizaje de cada estudiante, pero en el fondo hay un modelo primo, ¿cierto? Es decir, un ejemplo, en Colombia la formación rural es escuela nueva, pero no siempre la aplican, o se aplica regular o no se aplica como debe ser, es decir, porque hay profesores, compañeros, que tienen un modelo pedagógico de escuela nueva, solo se limitan a que el estudiante escriba la guía y ya. Hay otros que rechazan el modelo y dan una clase tipo, digamos, tradicional o de pedagogía tradicional. Hay otros que combinan las guías, porque el modelo no se reduce solamente a las guías,
en esos momentos, en los roles del estudiante, que en el momento A, momento B. Entonces, es decir, hay un modelo pedagógico que prima, pero es el docente con su experticia y de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes que puede aplicar o no de otros modelos pedagógicos. Muchas gracias, John, por su entrevista. Muy amable. Esperemos contribuir.